Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast fabuloso. Fabuloso, sé que ustedes van a quedar sumamente encantados. Lo hemos denominado Cuando el tiempo se va, ¿qué historia contará tu vida? Donde vamos a detenernos por un momento y mirar hacia adentro, hacernos una introspección. En un mundo que vivimos sumamente acelerado, agitado, donde todo parece efímero y las metas se acumulan sin pausa. No quiero conseguir este objetivo, quiero alcanzar esta meta y todos los días estamos en esa carrera que a veces los jóvenes denominan la carrera de las ratas o es un anillo sin fin y vamos avanzando. Eh, es un mundo sin pausa, pero el día de hoy te invito a hacer una reflexionar. ¿Qué estás dejando realmente en este mundo? Estás viviendo de manera acelerada, pero ¿qué estamos dejando en este mundo? ¿Qué historia contará tu vida cuando ya no estés? Si hoy fuera el último capítulo de tu vida, ¿estarías orgulloso de la historia que dejaste escrita? En este episodio hablaremos de lo que realmente importa, el sentido de vivir, el impacto silencioso pero profundo de nuestras decisiones cotidianas, de ese legado que va más allá de la fama o el éxito eterno. Porque al final del camino no se trata de cuánto tuviste, cuánto ganaste, qué pergaminos conseguiste, sino a quién tocaste con tu paso por el mundo. Nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, como siempre, mi agradecimiento por vuestra compañía. Gracias, Pedro. Y César Ferreiros. Amigos, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Ustedes me conocen, Rubén Águedo. Este podcast es un verdadero recordatorio urgente y esperanzador. Aún estamos a tiempo de escribir los capítulos más valiosos de nuestra vida. Cada día que pasa es una página en blanco. No importa cuántas páginas pasaron. Hablo de manera personal, de manera del grupo de amigos que compartimos este podcast. No interesa porque realmente hemos avanzado, creo que bastante. Lo que cuenta es cómo decides escribir las páginas que vienen. Acompáñame ahora en este viaje de reflexión profunda, empezando por entender qué es el tiempo, ¿no? ¿El tiempo es limitado o es un recurso fugaz? El tiempo es el mayor tesoro que estamos dejando escapar. No somos eternos, pero nuestras huellas sí pueden serlo. Entonces, tenemos varios segmentos que hemos coordinado, hemos preparado, pero de manera indistinta vamos a tocar, por ejemplo, hay un segmento, dice el reloj no se detiene, qué cosa estamos dejando, el legado. Y vamos a comenzar con César Ferreiros. Adelante, César. Hoy es un día interesante, hoy es un día en donde podemos pensar qué es lo que está pasando con nosotros. Y les quiero contar una historia que me pasó este viernes. Este viernes en la casa estábamos con dos perritos, una de ellas estaba preñada y le tocó dar a luz. Tuvimos 6 cachorros maravillosos. Pero lo más importante de todo no es el hecho de que hayan nacido los cachorros, sino todo el proceso que hubo y que duró varias horas, casi 12 horas entre el primero y el último cachorro que nació. Y una de las cosas que me asombró fue ver el milagro de la vida, cómo venimos al mundo totalmente indefensos, venimos con muy pocas herramientas y que mucho de nuestro futuro depende de aquellos que nos acogen, de aquellos que nos reciben.
El ser humano, a diferencia de los animales, necesita mucho más tiempo para desarrollarse. Los perritos apenas habían nacido y ya estaban, no caminando, pero sí ya estaban arrastrándose y rápidamente se acercaron donde la madre y empezaron a chuparle la teta y a alimentarse. Y la verdad, yo me quedé realmente impresionado cómo ha pasado ni 15 segundos y este animalito, el instinto lo lleva a buscar cómo sobrevivir. Pero en el caso del ser humano, cuando nosotros nacemos, nacemos totalmente indefensos. Nacemos, pues somos más que ellos, tenemos más tamaño, más estructura, más masa, pero somos mucho más indefensos. O sea, simplemente si no tuviéramos el apoyo de la madre y del padre, y de toda la comunidad que se une, en este caso la familiar y los amigos más cercanos para ayudar a la persona que ha tenido el bebé a que pueda continuar, no podríamos hacerlo. Es muy, pero muy difícil. Es un trabajo complicado. Vamos creciendo, los niños siguen necesitando orientación. No hagas esto, o si puedes hacer aquello, pues, y vas a seguir descubriendo tu vida, ¿no? Y en el camino te vas encontrando con personas de dos tipos. Los permisivos que dicen, sí, que haga todo, es chico, no hay ningún problema, y de aquellos que no es que te dicen que no lo hagas, sino te explican por qué no debes hacer las cosas. Y ahí está la gran diferencia. Y poco a poco vas entendiendo de que hay ciertas cosas y ciertas acciones que no debes hacer porque son un riesgo para tu vida. Conforme vas creciendo, vas también viendo de que puedes tener relaciones con tus amiguitos. Yo les he contado que tengo un nieto, tiene 3 años, se llama Mateo. Y hoy día ya no me hace caso, porque parado con los amiguitos. Entonces yo lo llamo y le digo, hola Mateo, ¿cómo estás? "Oh, hola tata", y se va. Ese es todo el saludo que tengo con él. Y uno, pues, que dice, escucha, que yo estoy del otro lado del mundo, lo llamo, me separa el tiempo y nada, no pasa absolutamente nada. Pero lo importante es que estos niños van creciendo y creen que tienen muchos amigos. Y algunos se quejan, ay, ¿por qué yo tengo tan pocos amigos o por qué yo soy diferente a los demás? Mientras unos son muy populares, yo no lo soy tanto. Y esto me trae a uno de mis grandes héroes, mi madre. Mi madre me decía, César, o hijo, porque no me decía César, no hijito, me decía, mira, tú considérate feliz y afortunado en la vida si solo tienes 5 amigos en la Mm. vida. Solamente basta una mano para tener 5 amigos, pero amigos de verdad. Esa gente que cuando tú levantes la mano y digas, tengo un problema, van a venir inmediatamente sin pensar. Entonces, yo no le creía, por supuesto, ¿no? Yo le decía, no, ella tiene 20 amigos y yo solo tengo dos. Pero poco a poco los años me han llevado y me recuerdan siempre las palabras de mi madre. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme uno va avanzando, uno va quemando etapas, pasa por la primaria, por la secundaria, por la universidad, por los diferentes trabajos y en todos lados vas desarrollando un círculo de conocidos. Por ahí algún amigo que te sigue, que vas avanzando en el tiempo y te quedan los amigos de toda la vida. Eh, el tema es que uno vive muy preocupado durante los primeros años de su vida, primero en estudiar, segundo en ser popular, tercero en tener a la chica más linda, cuarto en conseguir un trabajo, quinto en me casé y no me alcanza la plata. Y puedo seguir con una... Y ahora tengo hijos y quiero tener un carro y quiero tener otras cosas. Entonces, realmente hasta que uno llega hasta los 30 o 35 años, está muy preocupado y desfasado de todas otras cosas, ¿no? Y dice, de repente volteas y dices, ¿qué he hecho con mi vida? Todo el tiempo me le he pasado corriendo y no sé si necesariamente estoy haciendo lo que quiero. En eso viene la crisis de los 40 años. De los 40 años, ok, ya estás más estable, ya tienes un trabajo bueno y dices, oye, ¿sabes qué?
No sé qué me pasa, tengo una esposa linda, tengo mis hijos que están sanos, que todo funciona bien, tengo mis amigos, tengo un buen trabajo, me pagan bien, pero estoy insatisfecho. Y ahí, en ese punto es el punto de quiebre. Muchos los gringos le llaman el over the hill, cuando llegas a la punta y empieza la caída, ¿no? Algunos dicen que son los 40, otros son los 50, pero no importa. El tema es que una vez que has llegado a ese punto, te empiezas a cuestionar demasiado y una de las cosas que te cuestionas es, oye, ¿para qué estoy yo en esta vida? Mm, ¿Tengo lo que tengo y eso me hace feliz? Y la respuesta en el 99.9% de los casos es no, porque la felicidad, otra vez, no son las cosas. La felicidad no es ese momento muy particular en el cual tú te compraste algo que te deseabas con mucha vehemencia, porque te da felicidad en ese instante, pero después te da preocupación porque tienes que pagar en 12 cómodas cuotas sin intereses. Entonces, te das cuenta que tienes personas que están a tu lado y que de pronto, sin que tú sepas por qué te empiezan a preguntar cosas, nos empiezan a acercar a ti y empiezan a pedirte consejos, no necesariamente consejos relacionados con el trabajo, sino cómo crecer, mm, cómo lograr un impacto en la vida. Y cuando tú ves que estas personas te empiezan a escuchar y empiezan de alguna forma a seguir algunos de tus consejos y ves de que empiezan a desarrollarse, vienen y te agradecen, tú sientes que tu propósito ya es algo diferente, ya no es tener cosas, sino impactar en la vida de una persona de manera positiva, por supuesto, porque puedes hacerlo de otra manera, y lograr que esa persona sea una persona buena en el futuro. Mi ejemplo, en este caso, es uno de mis primeros jefes. Yo empecé a trabajar con él, estuve trabajando con él casi 10 años y en realidad en esa época no se conocía lo que era el coaching, no había mentoring, no había nada. Simplemente fue una persona que se preocupó porque yo pudiera crecer. Vio en mí algo que yo no sabía que tenía y me permitió seguir adelante. Y cuando tú tienes un modelo de persona que realmente hace algo sin ningún tipo de interés, o cuyo interés genuino es de que tú crezcas como persona, se te queda aquí en el corazón. Y lo que tú quieres hacer es devolverlo al mundo. Entonces, yo lo que les digo es, chicos, no importa cuánto tiempo haya pasado, 30 años, 40 años, 50 años, siempre hay un momento en el cual tú puedes pararte y ver cómo puedes ayudar o cómo puedes aconsejar a aquellas personas que se te acercan, porque es importante que se te acerquen, no de que tú te acerques a ellas, porque si no, si un consejo a una persona que no te lo pide es pérdida de tiempo. Y ayudarlos a crecer tanto en su matrimonio como en su vida personal o en la vida profesional. Yo creo que eso va a ser un gran cambio. Yo tengo realmente un par de personas que han trabajado conmigo, este, excelentes profesionales con los cuales me siento muy orgulloso de ellos y yo sé que ellos también han hecho su labor, están terminando su ciclo laboral en este momento, o mejor dicho, están cambiando de ruta, pero se están preocupando por la persona y no solamente por los números. Entonces, lo que les digo es, hoy, lo más importante, después de cubrir todas esas necesidades básicas que les mencioné durante los primeros 30 o 35 años de su vida, hay algo que es importante, que tiene que ser y que tiene que ver con satisfacer tu necesidad espiritual de estar bien con Dios, primero, y segundo, ayudar al prójimo. Bien, gracias César, importante reflexión. Después voy a hacer unos comentarios de lo que has expresado, coincido completamente contigo y debemos trascender. ¿Qué dice Pedro? Adelante. Bueno, César mencionó un paralelo entre el nacimiento
de los cachorros y el nacimiento del ser humano. Y aquí, ¿no? Estaba pensando en lo que él había vivido en esa experiencia. Y digo, la naturaleza es sabia, porque si bien es cierto, el animal, en este caso un perro, nace y ya tiene programado cuál es su actividad y físicamente está acondicionado para desarrollarse y defenderse ante una situación. El ser humano no, como bien lo mencionó César. Y el tema es que ahí, ¿qué mensaje estaríamos nosotros recibiendo e interpretando en la naturaleza? Diciendo que el hombre necesariamente es un hombre social, que requiere de otros. No es como el animal, que en realidad ya él mismo puede defenderse y él mismo puede salir adelante. No, aquí el mensaje es claro, ¿no? Y ese es el primer punto, que el hombre es social. Si tú pierdes ese sentido de comunidad, ese sentido de solidaridad, entonces no vas a desarrollarte, no vas a hacer bien, y por último, si la mayoría sigue ese camino que no se presta a la sociedad, lo que está haciendo es eliminar la sociedad y cambiar totalmente todos los valores que pudiéramos sentir como ser humano, lo perderíamos. Entonces, la naturaleza te dice cómo debes ser. En este caso, el mensaje fue claro. Somos un ser social, no vivamos solamente por nosotros, sino pensemos en comunidad, ¿no? Pensemos en sociedad. Y lamentablemente, en estos últimos tiempos, todo gira a nivel material, principalmente económico, y cada quien quiere salir adelante, ¿no? Entonces, es un poco difícil de expresarse y de mantenerse y salir adelante cuando en realidad todos están pensando en forma egocentristas, egoístas, porque yo quiero triunfar, no veo yo el resto, y ese no es el tema, ¿no? Y ustedes pueden ver, ¿no? Actualmente en los factores económicos hay empresas que cada día son más grandes y uno podría pensar, los accionistas de esas empresas, ¿qué hacen con tanto dinero? Ya tienen dinero para toda su vida, toda su existencia en la tierra, para sus hijos, para sus nietos y probablemente para el resto de la familia. Sin embargo, ¿qué buscan? Si sabemos que todos no vamos a ir igual. O sea, no tiene sentido el acumular en exceso cuando en realidad tú te vas a ir exactamente igual que el otro, como llegamos. Nada. Entonces aquí viene el tema, ¿no? El título dice, cuando el tiempo se acaba, ¿qué historia estás dejando? ¿Cuál es tu historia? ¿Quiénes forman la historia de cada uno de nosotros? La historia la formamos, ¿cómo formamos la historia? Nuestras acciones, las personas que están alrededor nuestro desde que nacimos hasta el último momento, todas las personas que han estado alrededor nuestro, en nuestro empleo, en nuestros colegios, en la universidad, en la calle, en nuestros vecinos. Entonces, todas esas personas que han estado alrededor forman parte de nuestra historia. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo durante los últimos 2 años me he estado reuniendo con amigos de algún tiempo, amigos que yo conozco de que tenía 5 años, otros de barrio eh, y otros de trabajo, de otras empresas anteriores en donde yo he prestado servicio. Y mi objetivo era, como quien diría, ¿no? Estoy recogiendo mis pasos, dice. No, lo que estoy haciendo es agradeciendo la participación de ellos en mi historia, porque cada uno de ellos aportó algo en mí. O sea, uno es observador, dice, ¿no? La sabiduría está en las calles. El tema es observar. Entonces, tú, yo y todos aprendemos de lo que vemos. Ahora uno diría, pues, oye, si es así, ¿por qué toda la sociedad no va en crecimiento? Bueno, cuando uno nace, tiene la influencia familiar y después la influencia del mundo alrededor, los vecinos, la comunidad. Sigue creciendo la persona y se sigue ampliando el círculo. Y ya vas teniendo un círculo más amplio y todas las personas que están alrededor tuyo influyen en cómo vas a actuar, ¿no? Y el tema es que cuando uno pasa de años, ya es un poco más reflexivo en su pensamiento. Eso es lo natural. Voy a hacer un paréntesis y voy a mencionar, ¿no? Antiguamente tenías tú al rey
y tenías al Consejo de Ancianos, que era el que verdaderamente asesoraba al rey. ¿Por qué? Porque justamente la experiencia de las personas que ya tienen años y que han vivido situaciones y han sabido cómo enfrentarlas, algunas no han sabido y han sido fracasos, pero han aprendido de los fracasos, nos enseñan. Entonces, los ancianos acumulaban esa experiencia. Ahora, la educación, en alguna manera, digamos, acorta esos años porque a través de la información y la educación, si bien es cierto, no acumulas la experiencia propia, sí puedes leer tú de casos de experiencia de otros y aprovechar esa experiencia de otros para que justamente tú puedas mejorar una experiencia o superar una probable mala experiencia tuya. ¿Por qué? Porque estás viendo la experiencia de otros, ya más o menos sabes si uno más uno es dos. Ya sabes que si se va a presentar eso, ya sabes cuál es la consecuencia. Entonces, por lo tanto, es bueno enterarse de cuál es la situación. Y eso es parte de la historia. Entonces, lo bueno aquí es, como digo, observar, mirar y aprovechar todo. Todo lo que está alrededor nos enseña. César comentó, él ya aprendió un poco de cómo recibir algunos cachorros. ¿No? Él no sabía absolutamente nada, era la primera ocasión. Entonces, cada situación que se nos presenta aprendemos algo. Y lo vamos a hacer hasta el último día en que estemos. Yo les digo una cosa, ¿no? Yo les cuento una experiencia que yo sí tuve la oportunidad. Yo tendría pues más o menos unos 11 12 años. Me fui a la herradura con los amigos, pasábamos a pie el túnel, ¿no? Entonces terminábamos, estábamos yendo y estábamos comiendo un caramelo, esos caramelos de paleta. Y justo en el túnel, ¿no? Que es oscuro y todo, el caramelo se despegó del palito que yo tenía y todo el caramelo se me metió en la garganta. No podía respirar. O sea, por algunos instantes yo pensé que iba a morir. Y en esos instantes, créeme que los pocos años, tenía 11 12 años, no recuerdo exactamente, créeme que me vino a mi mente desde que yo era pequeño hasta ese momento, como si fuera un cine, toda la película de mi vida hasta ese momento. Entonces, reflexionando después de ese hecho, porque a esa edad, obviamente uno ve, pero no lo analiza, ¿no? Simplemente lo ve. Pero después, pasado el tiempo, me di cuenta que en realidad yo había estado en una situación que he podido dejar este mundo, que porque un amigo al costado me vio y forzó y yo boté el caramelo, pude respirar. Entonces, en ese último instante que cada uno vamos a tener, independiente de la edad que tengamos, no vamos a ir sin ningún tema material. ¿Qué estás dejando tú? El recuerdo, la dirección, la disciplina, el cariño, la felicidad, son valores con los que sí nosotros podemos llevar y marcar la historia. La enseñanza, el ejemplo, son situaciones que tú sí puedes aportar y ser parte de la historia de otras personas, pero la buena historia. Entonces, el tema es, al igual que nosotros nos nutrimos de las enseñanzas de otros y a veces ni siquiera la otra persona sabe que nos está enseñando, sino que tú observas y tú sabes qué cosa debes hacer y qué cosa no debes hacer. Nosotros también, al desempeñarnos en cualquier actividad, sea en la vecindad, sea en el centro de estudio, en el centro laboral, con los amigos, en un momento de diversión, en cada instante que estamos enseñando. Entonces, seamos solidarios, como repito, vuelvo al inicio. Hay comunidades como la japonesa, por ejemplo, que le enseñan más que ser tú, somos nosotros. En el tsunami y en las catástrofes pasadas de Japón, la población, cómo se sumaba para ayudarse ellos mismos. Probablemente en otros ambientes, en otras poblaciones, no hubieran sido tan pronta la ayuda como ellos al vecino al costado, ¿no? Es más, por ahí había un comentarista, no comentarista, sino una persona que siempre tiene su podcast de educación, de dirección, que es de origen japonés, pero fue criado aquí en Sudamérica,
Y el tema, él mismo decía que allá todos los niños respetan a todas las personas adultas porque todas las personas adultas las consideran como si de su familia. Ellos, todas las personas adultas, los orientan justamente por el buen camino. Y el niño tiene esa conciencia y sabe, por ello, el respeto a cualquier adulto. Y entonces la educación está basada en la sociedad, no solamente en la familia. Entonces es una gran diferencia. Yo les digo, en realidad, que el tema es bastante reflexivo. No esperemos llegar al último momento para decir, esto no lo hice, esto pude hacerlo, mejor hagámoslo. El tiempo es el mejor recurso que tenemos, el recurso que sabemos cuánto es lo que ya hemos gastado, pero no sabemos cuánto es lo que nos falta gastar. Puede ser mañana, puede ser la siguiente hora, no lo sabemos. Tenemos amigos que en realidad ya se nos han adelantado y supuestamente eran personas atletas. No sabemos qué es lo que pasó, pero ya se fueron. Tenemos amigos, parientes que nos han dejado y así sucesivamente vemos en el camino que personas que son de nuestra historia nos van abandonando, nos van adelantando en el camino que todos vamos a seguir. Bueno, señores, simplemente una reflexión, lo dejo a Rubén para que continúe con este caso. Sí, importante, gracias Pedro, gracias César. Importante cómo hemos introducido el tema y quiero comentar lo que indicaba César, la lección de vida, ¿no? En su casa y de pronto unos cachorros y salen, nacen, y luego habla de legado, tú también Pedro, de legado, qué cosa estamos haciendo. Yo en la parte introductoria del podcast había indicado, habíamos recorrido una parte de la vida, habíamos escrito unas páginas, que esa experiencia que lo compartimos, que sirve para gestionar los conocimientos, sirve para mejorar, pero a estas alturas de la vida, ¿qué cosa nos falta? ¿Qué debemos hacer? Y yo tengo un principio que quiero compartirles a ustedes. Normalmente a estas alturas de la vida digo, yo no quiero ser mejor que Pedro, mejor que César, mejor que Juan, mejor que Carlos. Es un pensamiento que yo tengo. Yo quiero ser mejor que Rubén del día de ayer. Es algo que me ayuda, me inspira, me fortalece, pero todo lo que ustedes han hablado está enmarcado dentro del tiempo, ¿no? Dentro del tiempo. Y ese era un segmento y lo cual quiero desarrollarlo. El reloj no se detiene. Ayer era un día, nacieron los cachorros, Pedro estaba acá, luego está en otro lugar. Entonces el reloj no se detiene, pero muchas veces y casi siempre vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Posponemos decisiones importantes, dejamos para mañana la conversación importante, la visita a los padres. Por ejemplo, Pedro hace muy bien el visitar a sus amigos, aquellos con los que ha compartido, y hace muy bien en pasar un momento con ellos. Pero muchas veces actuamos como si el reloj pudiera pausarse a nuestra voluntad. No, yo manejo el tiempo y no se puede. La verdad es otra, ¿no? El tiempo no espera, no retrocede, avanza. La manecilla del reloj, la manecilla del reloj va girando y sigue. Cada minuto que pasa es un fragmento de nuestra historia que se escribe. Ya pasó, ya se escribió, pero no hay posibilidad de editar. Pero sí hay posibilidad de escribir las páginas que vienen a futuro. Entonces, es importante reflexionar qué cosa voy a hacer más adelante. Ese adelante, ese mañana, que en algunos casos no va a llegar. César indicó, hay unos amigos que ya están partiendo, unos conocidos, pero hubiera sido importante, es por eso la razón de ser de este podcast, qué cosa debo hacer, qué cosa hay para mañana.
y la reflexión. ¿Estamos viviendo como realmente queremos o simplemente estamos reaccionando a cómo llega, ¿no? Me levanto, pues veo las cuentas, quiero tener más amigos, así como decía César en un inicio, pero ¿cuál es mi razón de ser? ¿Cómo quiero explorar el tiempo? ¿Cómo quiero hacer que ese tiempo sea valioso? Porque debemos entender que el tiempo es un recurso no renovable, pero muchas veces tratamos como si tuviéramos más tiempo, pedimos el tiempo, podemos comprar el tiempo. Mentira, el tiempo es un recurso no renovable. Para terminar este episodio, yo quisiera contarle de dos casos, de dos personajes, cómo han cambiado a la humanidad. Uno de ellos es una enfermera, Bronnie Ware. Es una enfermera reconocida mundialmente por su trabajo en cuidados paliativos. Ella, Bronnie Ware, la enfermera australiana, escribió un libro, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, porque ella cuidaba moribundos. Durante años acompañó a pacientes en sus últimas semanas de vida, ¿no? Ella estudió qué cosa, qué piensa de esos moribundos en los últimos días de su vida y tuvo reflexiones muy profundas. Su obra transmite un mensaje profundo, dice poderoso, sobre vivir con autenticidad. Cuando el moribundo está en sus últimos días, piensa, quiero vivir con autenticidad. Valorar el presente, no, debemos valorar todos los días. ¿No? Esta enfermera acompañó a cientos de personas en su lecho de muerte, recogió 5 cosas que lamentablemente antes de morir ellos indicaban. ¿Y cuál fue lo más común? No haber tenido el coraje de vivir auténticamente. Estas personas se quejaban porque ellos estaban viviendo la vida de otro, estaban viviendo por por lo que la gente quería, el tipo de vida que vivía. Es muy importante la labor de esta enfermera. Bueno, el tiempo nos ganó el día de hoy. Yo dejo el otro personaje para el siguiente episodio. Entonces, mi mensaje del día de hoy es: ¿qué cosa nos toca seguir escribiendo? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar en el futuro? ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos, pero sí sabemos cuántas páginas podemos escribir en forma positiva, cómo podemos influir en las personas. Muchas gracias, amigos. Yo me despido hasta el siguiente episodio. Adelante, César, para las palabras finales y palabras de despedida. Sí, hablaste de legado y legado es algo bien importante. Me ha pasado 4 o 5 veces en los últimos años. Mi padre murió hace más de 20 años. Él era abogado, trabajaba mucho, trabajaba para el Estado y yo lo veía muy poco. Eh, los domingos él notaba de que yo leía y me traía libritos, pero eso es solamente anecdótico. Lo realmente importante aquí es que me he encontrado con personas que yo no conocía en reuniones en donde no había gente de la familia, pero me preguntaban mi nombre y me preguntaban si yo era hijo de, y voy a decir todos los nombres de mi padre, aunque no le gustaba, Ignacio Próspero Ferreiros. Odiaba el nombre Ignacio, por eso se llamó siempre Próspero. Y me hablaron de cosas que yo no conocía, pero de cómo habían impactado en su vida de forma positiva a través de su carrera como abogado. Entonces, a pesar de que han pasado tantos años, han habido momentos en que me he vuelto a sentirme orgulloso de ser mi segundo héroe, mi padre, al ver que además de ser un profesional, también se preocupó por las personas, por ayudarlas y por asegurarse de que pudieran tener una mejor calidad de vida. Los dejo, amigos. Gracias. Pedro, tus palabras finales, por favor. Y claro, por supuesto, una recomendación y una conclusión que puedo obtener de hoy día. No perdamos el tiempo. El tiempo es valioso, es el recurso que mejor tenemos y que no sabemos en realidad cuánto tenemos. Pero hay que aprovecharlo. No hagamos o no invertamos el tiempo en actividades que no dan valor, no agregan valor. ¿Qué valor? No económico, obviamente, sino
el compartir. ¿Con quién? Con tus seres queridos. Entonces, ¿qué debo hacer para aumentar? Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.